Los que inician la desintegración son los liberales. Chile se empieza a desintegrar durante el periodo de la Concertación. Porque, no, la Concertación es liberal, no sé qué. Sí, efectivamente lo es. O sea, es una sociedad que busca el individualismo, cada quien hace lo que quiere, la democracia, que es el principal pilar fundamental de los liberales, era la bandera que se la volaba en la época de la Concertación. O sea, esto hay que hacerlo desde el punto de vista democrático. Justicia en la medida de lo posible, que les molestaba tanto a la izquierda radical, y que efectivamente es una frase muy desafortunada. Todo ese tipo de cosas dice en relación con vamos a hacer que cada persona es un mundo en sí misma, que cada persona ande como suelta por el mundo. Entonces todas esas cosas que nos atan, que nos unen, que nos sujetan entre nosotros, van siendo destruidas de a poco. La ley del divorcio, el tema de, por ejemplo, la naturalización de los hijos legítimos, o sea, porque aquí se dice que no, que se legitimó a los hijos naturales. No, se naturalizó a los legítimos, porque se bajó a todos los hijos a la condición de naturales, etcétera. Una pila de cosas que van destruyendo, ¿no es cierto?, esos lazos, y obviamente una vez destruidos todos los lazos entre los seres humanos, cuando nos encontramos absolutamente solos, lo que el ser humano pide, lo que el ser humano desea es un retorno a la comunidad. Y el retorno a la comunidad, ¿quién lo ofrece? El comunismo. Entonces salimos al estallido social, salen al estallido social a decir queremos tener algo en común. No puede ser todo privado, necesitamos tener algo que sea de todos. Y de ahí viene el caos socialista, porque claro, esa no es la forma y no es el tipo de cosas que tienen que estar en común. No puede ser que el vaso de agua que yo me estoy tomando sea público, es una tontera. Entonces hay un impulso desprivatizador y la privacidad es lo que pone orden en la sociedad. O sea, el hecho de que yo estoy en mi casa y puedo pasarme en pelotas porque sé que nadie va a entrar, es precisamente porque mi casa está consagrada como privacidad. Entonces, la eliminación de la privacidad por vuelta de péndulo, porque se privatiza cosas que no debían privatizarse. La eliminación de la privacidad nos lleva a una sociedad caótica y ese es el paso en el que estamos entrando. Después va a venir un paso naturalmente de reordenamiento. Ahora, ¿hacia dónde va a ir eso? No lo sabemos. Por ejemplo, el orden en Rusia llega con Stalin. No fue un orden muy bueno. Después del caos que habían montado, el zar primero hace liberalismo, después viene una revolución liberal que se pone más liberal todavía. O sea, desde el año 1902, cuando el zar decide eliminar los privilegios feudales y por lo tanto libera a la población de sus lazos históricos y por lo tanto los convierte en individuos, como diría Heidegger, así como en seres arrojados, ¿no es cierto?, en Daseins, ¿no es cierto?, eran personas ancladas a una tradición de lealtad con un señor local y con una tierra y todo lo demás, y de pronto pasan a estar emancipados de sí mismos. Y luego vienen, ¿no es cierto?, estos mismos rusos emancipados de sí mismos, 15 años después te montan una revolución liberal y a los meses después se monta una revolución socialista, queda la cagada y el que viene a poner orden finalmente va a ser Stalin. O sea, no siempre el que pone orden es bueno. Nosotros tuvimos la suerte, digamos, de que el que puso orden en el ciclo chileno, en el último ciclo chileno, fue Pinochet. Pero esa puesta de orden tampoco es bueno. O sea, todo esto es un ciclo degenerativo que tiene la sociedad humana desde la modernidad. En términos sociológicos, teológicos y políticos, es un ciclo degenerativo de libertad, caos, orden, libertad, caos, orden, libertad, caos, orden, libertad, caos, orden. Es muy mal ciclo. Le hemos puesto el nombre del dragón de 3 cabezas, porque efectivamente es como un solo demonio que engaña a la humanidad con sus 3 caras y le dice estamos aquí y luego estamos acá, y en realidad es un mismo ciclo degenerativo y de destrucción del ser humano. Y cada ciclo es peor que el anterior, por lo tanto, si el primero en poner, digamos, orden después del caos en Chile fue O'Higgins, el segundo fue Diego Portales, ahí hubo una pequeña mejora, después viene Pinochet, y si bien Pinochet es más o menos bueno, es bastante peor que Diego Portales, y después vamos a tener quizás quién, o quizás qué cosa va a hacer, o quizás cómo se va a estructurar un orden. Y todos los países y todas las sociedades van teniendo su ciclo a distinto nivel temporal, digamos, unos ciclos son más largos, otros ciclos son más cortos, pero van en la misma dirección: libertad, caos, orden, libertad, caos, orden, libertad, caos, orden, y se demandan esas cosas, se demanda libertad, se tiene libertad, gana el no, democracia, no sé qué, luego viene la gente y quema las iglesias, caos, y luego vendrá el orden. ¿Qué orden vamos a tener? Esa es la gran pregunta, y si somos capaces, ¿no es cierto?, nosotros, la nueva derecha, de ser la fuerza política que construya la respuesta de orden frente al caos que viene inexorablemente. Ahora, la idea, para mi gusto, es romper con ese ciclo, volviendo al orden natural. Y el orden natural es un orden donde hay libertad y donde se permite un cierto espacio de caos para que el ser humano esté más cómodo. Y ese orden natural es primero ascendente, segundo religioso y tercero está relacionado con las estructuras familiares y no con el individualismo. Es decir, son las relaciones familiares las que priman. Si nosotros vemos antes de las revoluciones, antes del absolutismo monárquico, todo lo que fue el medioevo
medioevo y la antigüedad siempre fueron las estructuras familiares las que dieron lugar a la organización política. En Roma era el padre de familias la autoridad política de las personas que habitaban su familia, y era el que votaba y era el que iba a la guerra, etc. En la Europa medieval, feudal, no había individuos, había familias y apellidos y tenían una trascendencia y un orden, y se juraba lealtad entre ellos y algunos lograban ascender, etc. Entonces eran familias. Los órdenes naturales del ser humano, y eso lo vemos desde principios del Neolítico, el orden natural es familiar, no individual. Son familias las que se organizan. Y ese es el retorno al orden natural. Y el retorno al orden natural también significa, en una sociedad tecnologizada e industrializada, descubrir no qué es lo que queremos que sea privado ni qué es lo que queremos que sea público, sino empezar a entender la privacidad y la publicidad como una propiedad expresada en determinadas relaciones, y esa propiedad expresada en determinadas relaciones es la propiedad que expresa la relación y no la que nosotros normativamente le imponemos. Entonces, así podemos volver a ordenar las cosas y que no pasemos a este neoliberalismo salvaje donde las fondas, que son la celebración de las fiestas patrias, son un asunto absolutamente privado donde se paga entrada y hay un escenario gigante y parece más bien Lollapalooza, y la patria, que es un bien extremadamente privado porque es de nosotros los chilenos, bueno, tiene las fronteras abiertas y entra quien quiere. Esa situación es totalmente contradictoria y contraria al orden natural, pero al mismo tiempo una sociedad totalmente comunista en la Corea del Norte, donde todo es público y está privatizado en manos del líder, tampoco. De hecho, hablando de Corea del Norte, Kim Jong-il es el que va a poner el orden. Kim Il-sung, que es el papá, es caos. Después viene Kim Jong-il, y ahora lo que vemos con Kim Jong-un es una liberalización ligera, pero la vemos. En China pasa lo mismo. El ciclo es constante desde que se establece el absolutismo. Y lo que tenemos que ver es qué es lo que es realmente público y qué es lo que es realmente privado, en el sentido de las relaciones en las que estamos participando, y así poder extraer, ¿no es cierto?, una verdad más, no una declaración normativa humana positivista que dice esto es público porque yo digo y esto es privado porque yo digo, porque nos pusimos de acuerdo, porque lo pusimos en una ley, sino que esto es público y esto es privado porque estamos observando que la relación de lo que participa el bien, de la que participa el bien, nos entrega, digamos, esa propiedad abstracta. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, volver al orden natural, reconstruir el orden natural en una sociedad moderna, y todas las dificultades y todas las preguntas que eso plantea, no significa volver al orden natural terminar con el capitalismo, pero sí terminar con la modernidad. Y cómo, ¿no es cierto?, tenemos un capitalismo no moderno, de qué forma podemos montar un capitalismo no moderno, dado que el capitalismo se tiende a pensar que nace con la modernidad, también desmentir eso. Las primeras instituciones financieras, bancos, etcétera, compras de futuro y todo eso se dan en el siglo XIII en Italia. Esa idea de que el capitalismo es una cosa de los protestantes, alemanes, y que tiene que ver con las fábricas y echar humo, también echarla abajo. El capitalismo son relaciones de propiedad en sentido abstracto, el capitalismo actual, y eso viene de la Italia del siglo XIII, etcétera.